Estamos buscando el entendimiento de qué son los ministerios a la luz escritural, de qué tratan, de qué es lo que nos tiene que enseñar eh, realmente la palabra del Eterno, porque sabemos que lamentablemente hay mucha distorsión, ¿verdad? Y casi todos se basan en el famoso pasaje de Efesios capítulo 4, que ya lo hemos leído durante estos días, donde dice al partir del verso 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Mashiach. Ese es el texto clásico que se usa en algunos lugares para hablar de los ministerios. Y bueno, a pesar de que todo el contexto nos habla de la función, de por qué están, de por qué fueron constituidos, al final la praxis es como muy diferente, ¿no? En estos días. Y por eso hemos ido hablando un poquito de esto. Y bueno, la idea es que podamos tener una perspectiva más escritural de lo que tiene que ser. A ver, ¿alguien recuerda cómo se dice profeta en hebreo? Sheliach. No, ese es el apóstol. Naví. Naví, correcto. Naví es el profeta, Sheliach es el apóstol. Y hoy vamos a hablar acerca de otro ministerio que es el evangelista. Y vamos a ver también cómo se llama en hebreo. Vamos a ver por acá. Muy bien. Vamos a hablar del evangelista desde la perspectiva hebrea. ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar la escritura, el idioma hebreo? ¿Qué dice la escritura acerca del evangelista? Y bueno, yo sé que ya algunos como que tienen una idea de lo que debería ser un evangelista y vamos a ver si estamos bien claros en esa idea. En términos generales, tenemos que entender que todos los ministerios están para ser funcionales dentro de un diseño del reino y que normalmente la mano del hombre o las malas interpretaciones han traído un funcionamiento inadecuado. Entonces, tenemos que entender cuál es realmente el trasfondo, cuál es la genética de lo que es el evangelista. De hecho, la palabra evangelista se llama en hebreo mebaser, mebaser. Y vamos a entender cómo el mebaser, el evangelista, tiene un impacto definitivamente en el reino. Entonces, más allá de lo que nos dice el griego, es buscar cómo podemos cambiar ese paradigma, ¿verdad? La palabra evangelista en griego es evangelistes. ¿Y cuál es el enfoque que tiene desde la perspectiva griega? Bueno, es aquel que comunica, el que transfiere información. Eso es lo que quiere decir evangelistes en la perspectiva griega, del idioma griego. ¿Y cuál es el resultado de aquel que comunica esta información? Bueno, simplemente que transmite un mensaje. Pero en el mundo hebreo, la palabra mebaser, que viene de una raíz, que es la palabra bazar, aquí ustedes la pueden ver, la palabra bazar, tiene un significado tal vez similar, pero busca un resultado más potente. El significado de mebaser es aquel que puede anunciar, aquel que puede proclamar, aquel que puede traer noticias de victoria o noticias de redención. ¿Y cuál es el resultado de que el mebaser funcione de esta manera? Pues que haya una irrupción en la realidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto?
que en la perspectiva hebrea el mensaje no es información, es traer una disrupción. Y cuando hablamos de disrupción, estamos hablando de cosas más profundas, más intensas, porque una disrupción es una ruptura, es una interrupción brusca, radical, en una estructura, en un proceso, en un modelo establecido, que lo que busca es provocar un cambio profundo. Entonces, yo no sé si pueden ver la diferencia entre simplemente, pues yo comunico un mensaje y ahí está la información, a traer un mensaje que busque trabajar de una forma más profunda, impactar la vida de una persona, de un pueblo, de una comunidad, de un territorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que tiene un poder más profundo en su intención. A eso es lo que nos queremos referir. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la palabra evangelista sí define al evangelista desde el griego, sabemos que en la Biblia de Shao, Nuevo Testamento, que no nos gusta tanto el concepto Nuevo Testamento, porque de hecho el concepto Nuevo Testamento es un concepto antisemita, para que ustedes lo tengan claro. El que inventó, los que acuñaron ese concepto era un concepto antisemita. Pero los libros del Nuevo Pacto, los escritos del Nuevo Pacto, o nazaritas, como también le llamamos, en su raíz realmente no quiere decir lo que dice el idioma griego, a pesar de que fue escrito en griego. ¿Por qué podemos entender eso? A ver, si fue escrito en griego, ¿por qué entendemos que la intención viene desde el hebreo? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, yo quiero que piensen un poquito al respecto. Si Pablo, por ejemplo, escribió Efesios capítulo 4 en griego, ¿por qué realmente la intención detrás de eso tiene una perspectiva hebrea? Porque fue escrito para los hebreos que estaban en esa región. ¿Ok? ¿Qué más? Porque el contexto cultural y religioso es hebreo. Muy bien, así es, excelente. En definitivamente, bueno, obviamente el escritor es de origen hebreo, es judío. Y lo que se escribía en ese tiempo se escribía a las comunidades que estaban en la dispersión, que eran comunidades judías de creyentes de Yeshua, a las cuales se estaban uniendo los gentiles como parte de esa comunidad. Sí, adelante, ma. También el hecho de que, bueno, nosotros en el concepto griego, como usted comentaba, era anunciar las buenas nuevas de salvación de Yeshua, pero no propiamente eso, porque realmente era poder anunciar, sí, de la venida del Mesías ya prometido desde el antiguo pacto, ¿no? Desde la Torá y de la Tanakh, y realmente era anunciar que ya estaba esa visitación, de alguna manera esa promesa para el pueblo de Israel y que todos estuvieran sabedores de que se había cumplido ya la promesa que el pueblo tenía de parte del Eterno y se había cumplido simplemente desde el momento en que Yeshua aparece en escena y anuncia da el mensaje y que propiamente Yeshua mismo lo dijo. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese realmente era el propósito de la buena nueva, ¿no? Porque se puede decir que el evangelista anuncia un evangelio y el evangelio está transmitido desde la Tanaj. Correcto. Eso es lo que llamamos la Besorá en hebreo, ¿verdad? Que es lo que se traduce como el evangelio. Porque la Besorá nos habla desde la raíz de las buenas nuevas, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, muy bien, excelente. ¿Cuál es la intención entonces? Bueno, que la gente entendiera que el mensaje venía a cambiar de una forma radical la vida de las personas, porque, por ejemplo, en el antiguo imperio romano, cuando se hablaba de una buena nueva, ¿verdad? De un evangelio,
era un comunicado político, ¿no? Básicamente era que el Imperio Romano, por ejemplo, tomó una ciudad, llegó a esa ciudad, tomó control, mató a los hombres, dejó a algunos como esclavos, deja a las mujeres, deja a los niños y destruye el templo de esa ciudad, que era un dios que no era romano, o si no lo transmutan hacia un templo que sigue siendo pagano, pero romano. Y entonces llegaba un evangelista. ¿Qué era lo que hacía el evangelista? Bueno, sacaba en el edicto un escrito diciendo, bueno, les tengo buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que a partir de ustedes son parte del Imperio Romano. Y que a partir de ahora ustedes tienen un Dios nuevo que se llama César. Y que gracias a él ustedes van a poder comer y van a poder respirar y van a poder tener la vida que tienen en este momento, que van a ser realmente súbditos del imperio. Entonces esa era la buena nueva. Entonces imagínate en ese contexto que ahora muchos que están dentro de las congregaciones, que como les digo, no eran congregaciones cristianas, eran congregaciones de judíos, sinagogas que se reunían, ahí estaban judíos que ya creían en Yeshua, se estaban acercando gentiles que ya profesaban su fe en Yeshua, y muchos de ellos, por ejemplo, eran esclavos, no eran ni siquiera ciudadanos romanos. Y que se les diga a esta gente, miren, la buena nueva para ustedes es que hay una patria celestial, que hay un reino de los cielos y que ustedes a través de Yeshua se convierten en parte de ese reino, de esa nación celestial, que su ciudadanía está en los cielos. Entonces, claro, ese mensaje traía mucha esperanza, traía un enfoque muy distinto a lo que hoy podemos nosotros tal vez percibir en la vida de las personas. Entonces, era un mensaje que cambiaba radicalmente la vida. Y en hebreo ese mensaje, como les digo, no era información, sino que era un evento espiritual que venía a irrumpir en la realidad. Claro, lo que anunciaba Roma venía a cambiar la realidad de las personas, pero no era una buena noticia. En cambio, las buenas nuevas del reino eran algo que nos cambiaba la vida, o nos cambia la vida, pero es una noticia que tiene que ser refrescante. Entonces, hay un texto fundamental que está en el libro vamos a ver, en el libro de Isaías, capítulo 52:7, que es lo que dice aquí en su pantalla en el centro. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de bien, del que publica salvación, el que le dice a Sión, tu Elohim reina. Entonces, aquí dentro de ese texto nos damos cuenta, bueno, que el concepto del evangelio, como decía la hermana, viene desde la Tanaj, viene desde los escritos de la Biblia hebrea. Y nos está relatando o nos está enseñando cuál es el ADN del verdadero evangelista. En primer lugar, nos está diciendo acerca de su movimiento y su envío. O sea, que en cierto sentido es un Sheliach también, porque Sheliach es el enviado. ¿Qué es lo que hace esta persona? Bueno, una persona que tiene este llamado tiene un rechazo absoluto a la pasividad. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, hoy en día en una congregación donde hay una persona que tiene este llamado a ser un evangelista? Bueno, esta persona tiene una gran incomodidad porque esa congregación es una congregación pasiva, que nunca se hable de las buenas nuevas a nadie más que los que están ahí reunidos en la comunidad. Entonces esa persona tiene como esa efervescencia, esa necesidad de estar compartiendo, de estar hablando y tiene ese don como para comunicar las buenas nuevas. En otro sentido, dice sobre los montes. ¿Qué nos está hablando sobre los montes? Bueno, nos está hablando de los lugares de influencia. Es decir, esta persona tiene gobierno espiritual. ¿Ok? Es una persona con gobierno espiritual. Por otro lado, dice del que anuncia la paz. Entonces nos habla de una restauración integral. No nos está hablando de un consuelo temporal, está hablando de una restauración integral. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre el mensaje que la religión ha dado como evangelio
a lo que nosotros debemos de entender. Porque la religión enseña un evangelio donde le decía a la gente, venga a Cristo para que usted sea sano. Entonces hacemos un servicio de sanidad, y la gente llegaba, se hacía sano, y bueno, ya, obtuve el milagro hasta ahí llegó mi vida de compromiso. Porque eso fue lo que me vendieron. Pero aquí estamos hablando de una restauración profunda, una restauración donde dice que nos anuncia el shalom, y el shalom en hebreo literalmente nos habla de plenitud, de estar completo. En la mística se habla que shalom es la fuerza que irrumpe sobre el caos. Y por último, nos habla de la proclamación. ¿Cuál es la proclamación? Tu Dios, tu Elohim reina. Y esta es una proclamación explícita del reino. Entonces, desde esta perspectiva de este pasaje, podemos entender que el objetivo final no solamente es comunicar, tú te salvaste, te puedes salvar si tienes fe. Ven al frente, recibe a Cristo y te vas a salvar. No, se establece la conciencia del reinado de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso tienen que arrepentirse. Es muy diferente a lo que se ha enseñado. De hecho, si usted va a los evangelios, a los 4 primeros libros de la Brit Hadashah, se va a dar cuenta que nunca aparece en los 4 evangelios, ni de boca de nuestro Mashiach Yeshua, la expresión evangelio de salvación. Nunca. Siempre aparece la expresión evangelio del reino. Entonces es muy importante entender eso porque la religión ha vendido una salvación. Pero nosotros tenemos que entender que es algo más profundo lo que tenemos que abrazar. Es la realidad de un reino. La salvación es un beneficio de ser parte del pueblo de Israel. Pero la salvación no es el todo. De hecho, usted nunca va a escuchar a un judío que está pensando a ver cuándo se muere para ir al cielo. Eso ni siquiera está en su satélite de pensamiento. Jamás. Él lo que está anhelando con todo su ser es la total geulá, la total restauración del pueblo como un reino. Eso es lo que se está esperando. Por eso es que el mensaje que la tradición le ha llevado inclusive a los judíos es irrelevante muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos no están esperando eso, están esperando el reino. Y nosotros debemos de entender también que ese es el anhelo que tiene que haber en nuestra vida. Que hay un reino que se establece en nosotros y trae orden, trae autoridad, trae dominio, pero también trae responsabilidad. Porque recuerde esto, el reino de los cielos es un tema de responsabilidad. Y si usted no es responsable de su vida, pues por consiguiente va a ser muy difícil que usted sea reconocido como un ciudadano del reino. Entonces, en este texto nos está hablando claramente de esto que es tan importante, tan relevante para nuestra vida. Aquí también tenemos otro texto que está ahí en el centro y la cita es Nahum capítulo 1, verso 15. Para que la anoten, por favor, ahí no está en la pantalla, pero anótela. Nahum capítulo 1, verso 15. ¿Ok? ¿Qué nos dice Nahum 1, verso 15? He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado del todo. Muy interesante este pasaje, creo que nos tiene que hacer reflexionar, pero nos hace entender que aquí el evangelista, ¿ok?, es alguien que está trayendo un mensaje muy claro. Quiero que también anote Hebreos capítulo 2, verso 1. Porque Hebreos capítulo 2, verso 1 nos dice lo siguiente. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas.
Entonces, la pregunta que yo me haría es si lo que yo he escuchado es una verdad o he escuchado una mentira que la religión ha establecido en mi vida y me la he creído como una verdad. Pero bueno, en fin, ¿qué tenemos que entender? Que cuando el evangelista habla, está anunciando, en primer lugar, el fin de la opresión. Vamos a ir desde afuera hacia adentro en esos círculos. Está hablando de el fin de la opresión. ¿Qué quiere decir eso? Que hay fuerzas adversas que están siendo desplazadas. También está hablando de la restauración del orden. Eso quiere decir que está habilitando a la comunidad a funcionar bajo el diseño divino. La pregunta, mis amados, es ¿cómo una comunidad aprende a caminar bajo el diseño divino? ¿Quién tiene la respuesta a eso? Obedeciendo la Torá, esa es la instrucción más clara. Ahí está. La Torá es la instrucción para saber cómo nosotros tenemos que estar en el diseño divino. No hay otra forma. No hay un curso de coaching, no hay un curso de liderazgo, no hay un seminario de no sé qué. No, es volver al camino de la Torá. Ahí es como se enseña realmente a cómo caminar correctamente y conducirse en la vida. Y por tercer lugar, el evangelista nos habla de una liberación territorial. Vean qué interesante esto, porque nosotros no hemos considerado tal vez esto. La religión enseña, pues sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque este mundo se va a echar a perder y nosotros nos tenemos que ir. Ese mensaje es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Porque bien claro nos habla la escritura de que hay cielos nuevos y tierra nueva. No dice que hay otros cielos y otra tierra, sino que lo que hoy entendemos como cielos y tierra van a ser nuevos, renovados. Pablo en Romanos 8 dice que la creación gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim. Y mientras la escritura nos habla de que los territorios tienen que ser liberados, Apocalipsis nos habla que hay un libro donde están escritas las naciones que serán redimidas. Todos los que están en la religión enseñados en que esto es sálvese quien pueda porque el barco se hunde, entonces han descuidado sus territorios. La palabra del evangelista, mis amados, sana territorios. No solamente sana individuos, no solamente salva personas, transforma atmósferas, transforma sistemas. Y yo no sé si usted ha notado algo, pero yo lo he notado porque yo tengo muchos años, desde niño, yo nací en este mundo religioso, pero hay algo que ha perdido fuerza, que es la proclamación de la palabra. Eso ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque los lobbies progresistas han estado intimidando a las congregaciones, a las iglesias, a que ya no se puede leer la Biblia, que ya no se puede orar, ya no se puede hablar en público de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por consecuencia, la gente ha venido como achicándose y acostumbrándose a que no, que es que lo espiritual hay que hacerlo en el culto, o hay que hacerlo en un edificio 4 paredes, no podemos ir a un parque a proclamar, no podemos hablarle a nadie en los sistemas de gobierno, en la política, porque en algunos lugares puede ser hasta penado por la ley. Pero ¿qué ha provocado eso? Que los territorios se degraden, que las ciudades se degraden. ¿Por qué? Porque la palabra que se proclama es también sal que preserva. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, la figura importantísima, profética del evangelista es estar en movimiento. ¿Ok? Es el profeta, y que yo creo que ha sido muy menospreciado en el sistema religioso contemporáneo, tiene una función muy importante, casi que camina como un apóstol por algunos momentos, o camina como un profeta también, porque vea lo interesante acá.
Desde la perspectiva hebrea, el mevaser está íntimamente conectado con esa función de profecía. Solamente difiere en su vector de acción. Por ejemplo, la acción principal del profeta, ¿cuál es? Es escuchar y revelar. Pero por otro lado, la función del evangelista es proclamar y movilizar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por otro lado, el enfoque de impacto, ¿cuál es? Bueno, el profeta trabaja en una dirección interna, hacia el cuerpo, hacia trabajar con los entendidos. Pero por otro lado, el evangelista tiene una activación hacia afuera. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el evangelista es un profeta que habla las verdades del Eterno, que habla lo que el Eterno le quiere hablar a la gente, pero lo hace más hacia afuera, hacia lo externo, hacia esas almas que no han escuchado el mensaje del reino. ¿Ok? Entonces, es un profeta en movimiento, podríamos decirlo de esa manera. Por otro lado, en la dimensión ontológica, el profeta, bueno, el evangelista, el mevaser, así como lo hemos mencionado en los otros ministerios, realmente es una persona que tiene identidad por su función. El evangelista no hace evangelismo, sino que el evangelista es un portador del anuncio. Es decir, su vida es un mensaje de ese reino que tiene que manifestarse. Por eso su vida comunica. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelista está encarnado en su vida. Por otro lado, su presencia provoca, altera climas espirituales con solo estar ahí. ¿Por qué? Porque hay un llamado, hay una unción, hay un carácter en su vida. Y por otro lado, su voz despierta, genera reacción, genera movimiento y no deja a nadie indiferente. Entonces, el evangelista tiene una función muy, pero muy interesante, muy especial, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hace todo un movimiento espiritual alrededor de su vida de impacto a los demás. En ese sentido, lo que nos dice la Brit Hadashah acerca de esta dinámica del evangelista es que lo establece, como ya sabemos, en el orden estructural de los ministerios. Ya leímos Efesios 4:11. Ya entendemos, por ejemplo, que el Shaliach, el apóstol, establece una base y envía, o es enviado. Pero por otro lado, el mevaser, el evangelista, toma esa autoridad que se le delega. ¿Y qué es lo que hace con esa autoridad? La expande. Y aquí tenemos un caso práctico, por ejemplo, en Hechos 21, verso 8. Vemos a un personaje que ustedes ya han escuchado, que se llama Felipe. Él no era apóstol, él no era pastor. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la asignación que se dio a Felipe desde el principio? ¿Alguien recuerda eso? Evangelista. ¿Perdón? Evangelista. No, eso no fue la función que se le otorgó a Felipe al principio, ¿verdad? Recuerdan que había un problema en medio de la repartición de los alimentos en la comunidad de Diácono. los seguidores de Yeshua. Diácono. Claro, entonces se le establece como un servidor, como un diácono. Era uno de los 7 diáconos o administradores que pusieron ahí para regular cómo distribuían la sedacá, cómo ayudaban a las viudas, a los pobres, etc. Esa era la función de Felipe al inicio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Felipe, a través de lo que nos enseña el libro de los Hechos, empieza a dar evidencias de un llamado en esta dimensión de ser un evangelista. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 8, dice: al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se valida a Felipe y que se le reconoce por ser un varón, por ser un hombre que es respaldado en evidencia por su ministerio, por su llamado. Hubieron señales, hubieron conversiones,
hubieron impactos. De hecho, él impactó de una forma muy tremenda Samaria, y eso es algo que está evidenciado también en el libro de los Hechos. Primeramente, cuando nosotros recordamos la historia del funcionario de Candace, el etíope, que había llegado a buscar acercarse al templo para adorar, y bueno, iba de regreso, ¿verdad? Y la enseñanza o la historia nos cuenta que, bueno, ahí aparece Felipe, y Felipe empezó a hablarle del mensaje, pero después Felipe fue traspuesto. Vea qué poderoso. Él fue traspuesto y dice claramente que él fue llevado a Samaria y ahí empezó a predicar el mensaje del Mesías. Y les cuento que ir a Samaria a hacer eso no era algo fácil, no era una tarea sencilla. Había que ir realmente con una autoridad espiritual, porque los samaritanos y los judíos, ustedes saben que no se llevaban para nada. Entonces, el evangelista moderno debe ser entendido como una extensión del envío apostólico que opera con poder y que tiene resultados visibles. Tiene que haber una asignación en ese sentido. Y por eso es que es tan importante esta función. Entonces, avanzando en esto más bien, entendemos que la Escritura nos enseña, Efesios 4:11, que sí, que este es un ministerio, asignado por Mashiach, y entendemos claramente que entonces hay una extensión de un enviado, de ser enviado a cumplir una misión. Entonces, la dinámica espiritual del evangelista es, en primer lugar, que siempre está en movimiento continuo. Siempre está en avance, siempre está moviéndose, no es una persona estancada, no es una persona que está en la complacencia, es una persona que tiene la necesidad de estar haciendo esta obra que se le ha asignado. Hay una urgencia también escatológica en su vida. Escatología es el estudio de los tiempos finales. Entonces, la urgencia escatológica significa que el evangelista percibe los tiempos con un alto sentido de la misión a la cual ha sido llamado. Es decir, el evangelista te habla hoy como si mañana se acabara este mundo. De hecho, los que tienen años de estar en el cristianismo, vienen del cristianismo hace muchos años, saben que hubo una época muy fuerte para el evangelista, que tal vez algunos de ustedes vivieron. Yo recuerdo que en la época de los 70s y los 80s este movimiento se dio muy fuerte en Latinoamérica, y había mucho evangelista moviéndose, y entonces el mensaje era: ahora sí ya se acaba este mundo, ahora sí hay que convertirse, ahora sí, si tú no te conviertes te quedas, y toda esa narrativa, ¿no? Que tal vez las posturas teológicas son discutibles, pero realmente el mensaje era la urgencia, era el diseño, la urgencia de que las almas se volvieran a él. Y por tercer lugar, entramos también dentro de esta dinámica del evangelista, pues esa compasión alta. O sea, el evangelista es una persona que no solamente siente, sino que está actuando. La empatía no es un sentimiento pasivo, sino que es el catalizador directo para la acción y para la intervención. Por otro lado, también tenemos que entender entonces cuál es la manifestación en el contexto de hoy en día. Y esas son las 4 dimensiones operativas del evangelista hoy en día. Y esto yo creo que es algo que tenemos que valorar y prestarle atención, porque tenemos las capacidades hoy en día para desarrollarlo. Número 1, entender la operación territorial. El evangelista sí o sí ha sido llamado a impactar sobre ciudades, sobre naciones y sobre esferas culturales. ¿Ok? Esa es la dimensión de la unción del evangelista. Por otro lado, también el contexto de la opción que hoy tenemos fuertemente de usar los medios digitales, el dominio, la disrupción a través de redes, medios, plataformas globales. Eso es algo que todos podríamos hacer
desde esta posición de tal vez no ser un evangelista, pero funcionar bajo un don de evangelista. Que nuestras plataformas sociales no sean para estar contando chismes ni ver quién hizo qué, sino que sean plataformas que puedan ayudar a difundir el mensaje de la Besorá Tová, de las buenas nuevas del Evangelio a las naciones. También lo relacional, la conexión comunitaria, el discipulado, el alcance uno a uno. Esto es muy importante, especialmente en este tiempo, que nosotros entendamos que en esta época las personas cada vez como que se han ido desconectando más en lo social, físicamente hablando. Pero tenemos que nosotros, como un pueblo, como una comunidad, no perder el sentido de estar presentes, de ayudarnos mutuamente, de abrazarnos, de ser comunidad. Y dentro de esto, la operación del evangelista es muy importante. ¿Por qué? Porque el evangelista también moviliza a que esto se dé, a que haya discipulado y que se pueda compartir el mensaje con las personas de manera personal. Ahora, tal vez hoy hablábamos en la cuenta del Homer, tal vez algunos dicen, no, pero es que yo no estoy preparado. Tú no tienes que estar preparado, tú tienes que estar dispuesto a compartir, dispuesto a hablar a los demás, dispuesto a tener ese mensaje en tu boca. Hoy una hermanita me hablaba desde México, me dice, Pastor Roe, ¿cuándo viene a México? Porque ya estoy preparando mi casa, ya le dije a todo el mundo que usted viene, ya le hablé a los de la colonia, ya le dije a mis amigas, y es más, hoy en la noche, ahí se van a conectar en el YouTube conmigo para ver la enseñanza de la cuenta del hombre. Y ella misma me dice, yo es que no sé muchas cosas, hay cosas que todavía no entiendo, porque ella es una persona reciente en este camino de la Torá. Pero yo le digo, hermana, no se preocupe, lo que está haciendo es extraordinario. Lo que tiene que hacer es eso, háblale a la gente, tráigalos. Habrán otros que podemos haber recorrido un poquito más y les vamos a ayudar a enseñarles. Pero esa pasión, ese deseo, ese anhelo de que la gente conozca, yo se lo dije a la hermana hace más de un mes, usted tiene ese don de evangelista, porque esa es la pasión que ella tiene constantemente en su vida. Y de eso se trata, y eso es algo que todos podemos también desarrollar. Por otro lado, hay peligros también teológicos modernos que tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque a veces esto ha degradado el rol del evangelista, porque se ha desvinculado de la esencia, de la raíz, de la función que debe de tenerlo. En primer lugar, lo emocional, el reducir todo lo emocional. ¿Qué quiere decir? Eliminar el impacto realmente del evangelio para provocar emociones pasajeras. Y eso es algo que lamentablemente se da muchísimo hoy en día. Buscar generar emociones en lugar de buscar un arrepentimiento profundo. Hace unos años atrás, yo estuve en un evento de graduación de un curso que estuve llevando, viajé con mi esposa hacia otro país para ello. Y bueno, estábamos reunidos varios pastores de varios países y se nos hizo una propuesta. Porque este lugar donde llegamos, la iglesia tenía una dinámica muy interesante de cómo hacían las cosas, de cómo hacían el servicio. Y era algo que yo nunca había visto, pero el servicio de ellos duraba exactamente 45 minutos. 45 minutos. Ahí se cantaba, se daban anuncios, se hace todo lo que se hace en un servicio cristiano regular y se daba un mensaje en 45 minutos. Y era así como que todo el mundo terminaba, wow, qué bonito quedó todo, qué impactante salió todo. Entonces, la filosofía que tenían en ese lugar era algo que habían importado de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, de hacer un ambiente tan atrayente, tan emocional para las personas, que eso fuera lo que los atrajera a la iglesia. Pero hay algo que yo noté. Y fue lo siguiente, cuando nosotros llegamos, pues mi esposa y yo tenemos esa mala costumbre, diría yo, ¿no? De que tenemos que saludar y abrazar y cómo estás y hablar con los de la puerta, hablar con el que está en el baño, hablar con la hermana que está limpiando y saludar y todo ese tema, ¿no? Y la gente se quedaba así como viéndonos raro, ¿no? Y decían, ¿y estos pastores por qué nos hablan?
Porque nos dimos cuenta de algo muy lamentable. Los líderes de la congregación nunca se relacionaban con nadie. El pastor era una estrella en el escenario, pero el pastor nunca hablaba contigo. Entonces, bueno, cuando salimos de regreso para nuestro país, como 50 personas nos llegaron a despedir al aeropuerto. Yo le decía a mi esposa, si quisiéramos abrir una iglesia, la abrimos ya, ¿no? Con esta gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en estos modelos contemporáneos, ¿verdad? Lo que están buscando es generar un ambiente tan bonito, tan atrayente, tan irresistible, le dicen ellos, que la gente quiera estar ahí. Pero eso es como estar compitiendo, por ejemplo, contra ir al cine, o ir a Disneylandia, o ir a ver un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Ahora, yo no estoy diciendo que los lugares de reunión tengan que ser feos y mal ambientados, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Pero cuando solamente hacemos eso para apelar las emociones y los estados anímicos de la gente, vamos a tener un problema. Que cuando el estado anímico se desaparece, la gente ya no quiere estar ahí. Entonces, este tipo de congregación es una congregación que vive rotando a la gente. Usted llega hoy y conoce un grupo de gente, llega dentro de un año y los que estuvieron a un año ya no están. ¿Por qué? Porque todo se reduce a lo emocional. El otro problema es el aislamiento del reino. El evangelio, escuche bien lo que le voy a decir, no es un tema de salvación personal. Eso no existe bíblicamente hablando. La salvación no es personal. La salvación es de un pueblo llamado Israel. Se lo vuelvo a repetir. La salvación no es un concepto personal. La salvación es de un pueblo llamado Israel. Y nosotros somos salvos porque Yeshua nos dio la oportunidad de injertarnos a ese pueblo llamado Israel. Y por eso, injertados en Israel, tenemos esa oportunidad de ser salvos. Pero aquí no es sálvese quien pueda, a ver quién le echa más ganas. No, no es eso. Nosotros tenemos que entender que el concepto correcto es predicar y hablar acerca del reino, del gobierno, del señorío de Yeshua Mashiach a través de una vida rendida realmente a él. Porque es incongruente, ¿no? Decirle a la gente, pues no, ore y tenga fe y usted ya está salvo. Pero sigue viviendo una vida totalmente alejada del Eterno, siguiendo en las malas costumbres, en las conductas inapropiadas, y no podemos ser tan irresponsables de seguir diciendo eso, porque eso no es el mensaje. Y hay que prestarle mucha atención a eso. Lo siguiente es la anarquía estructural, separarse del orden y diseño apostólico comunitario. Tenemos que tener un orden como comunidad, un orden de roles, un orden de funciones. No se trata de una estructura así como una pirámide, como hemos hablado en otros casos, sino el orden que ha sido establecido para nosotros funcionar. Y segundo, la cultura del espectáculo, que tiene que ver un poco con el tema de lo emocional. O sea, esto no se trata de luces, no se trata de humo, no se trata de pantallas LED, esto se trata del reino de los cielos. Cuando le enseñamos a las nuevas generaciones que eso es lo más importante, es porque tenemos un gran vacío en el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que lo que estemos mostrando realmente tenga peso espiritual en la vida de las personas. ¿De acuerdo? Muy bien, y vamos a terminar con esto para ver si luego tienen algunos comentarios o preguntas. La definición del mevaser. El evangelista desde la perspectiva hebrea es un mensajero enviado con autoridad que proclama la realidad del reino, activa la transformación y establece la conciencia del gobierno de Dios en la tierra. El evangelista no anuncia solo un mensaje, porta una realidad,
libera territorios, despierta generaciones al gobierno del Eterno. De eso se trata ser evangelista. Tener entendimiento que somos enviados con una autoridad para proclamar la realidad del reino de los cielos. Y a eso hemos sido llamados todos. Por eso es importante que nosotros tengamos claro el fondo de lo que esto implica bíblicamente para nosotros y que entendamos que sí, que en este tiempo necesitamos muchas personas que tengan ese rol, que tengan esa función y que tengan esa pasión, porque hay muchas almas que necesitan verdaderamente que el reino de Elohim se manifieste en sus vidas. Amén. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, algún comentario. Sí, adelante, amada. No sé si quieres preguntar algo, Elsa. Adelante, Sara. Sara Shalom, Piñal. shalom a todos. Entonces, bueno, con un comentario que decía, el comentario era que es un portador en carne del reino de Elohim. Entonces, viéndolo, no sé, por ejemplo, desde el Tanakh, ahí un ejemplo podría ser, no sé, Abraham, que él buscaba vivir el reino y, por ejemplo, en esa parte cuando buscaba hospedar a las personas y realmente ocupaba esos momentos para hablar de eso, también lo haría como parte de un evangelista, ¿no? Claro, porque el mensaje de Abraham era ese, ¿no? De traer a las personas a su tienda, de mostrarles con su estilo de vida que había un Dios verdadero, que era el Dios que él había conocido y que a ese Dios le servía y que ese era el Dios que lo bendecía. Entonces sí, porque llevar en el cuerpo el mensaje quiere decir que yo me comporto, que yo reacciono, que yo habito con los demás y trato a los demás en mi vida cotidiana realmente de una forma significativa de acuerdo a los principios del reino. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Y sí, es muy claro lo que está diciendo. Muy buen ejemplo. Excelente. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces quedamos hasta acá. Espero que esta reflexión haya sido importante para ustedes y que les deje la conciencia de la necesidad de ser verdaderos emisarios, verdaderos enviados, verdaderas personas que entiendan que en este tiempo necesitamos pues llevar un mensaje correcto a muchas personas. Que el Eterno los bendiga y que sigan creciendo en este tiempo. Shalom, shalom.